ellos. Bueno, pues para quienes no me conocen, aunque Eri ya dio un breve resumen de mi persona, bueno, yo soy, como lo dijo, ingeniero agrónomo con especialidad en parasitología agrícola, egresada de la Universidad Autónoma de Chapingo. Tengo una maestría en entomología y acarología enfocada específicamente a lo que es plagas en ambientes urbanos, que es lo que más me gusta, ¿no? de mi área, y es prácticamente donde he basado toda mi experiencia profesional. Estuve un tiempo también como representante de ventas, como representante médico, que así se le llama, en la industria farmacéutica. Estuve casi 10 años, ahí aprendí muchas cosas muy interesantes. Y ya ejerciendo mi carrera, bueno, estuve en dos de los grandes laboratorios y grandes empresas alemanas conocidas mundialmente. Ahí estuve alrededor de 5 años, 6 años. Y bueno, desde hace 2 años estoy como gerente nacional de ventas de la línea Verur en Grupo Versa, que es una gran empresa orgullosamente mexicana. Tengo algunas certificaciones también como instructora para dar cursos de manera presencial, que ahorita las estamos haciendo vía online por las razones que ustedes ya conocen y que veremos el día de hoy también. Y bueno, también soy parte de la red de instructores autorizados por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Bueno, los acuerdos, igual como lo dijo Eri, vamos a dejar las preguntas para el final de la capacitación, para que fluya un poquito más rápido, y al final vamos a dar un espacio para cualquier duda que ustedes tengan, que al final esta capacitación es una capacitación diferente a las que nosotros hemos estado dando y que algunos ya conocen y están familiarizados con ellas, porque no vamos a hablar específicamente de una plaga en particular, sino que vamos a hablar de varias plagas, porque el tema que nos involucra el día de hoy, o que vamos a hablar el día de hoy, pues es precisamente el control de plagas en tiempos de COVID. O sea, la importancia que tiene la actividad que nosotros hacemos, que es el control de plagas en estos tiempos de pandemia. Y bueno, nosotros siempre que iniciamos nuestras capacitaciones nos planteamos un objetivo. Siempre hay que tener objetivos en la vida, ¿verdad? Y bueno, nosotros lo que queremos, digamos, que quede como objetivo en esta capacitación es entender y concientizar sobre la importancia del control de plagas en tiempos de COVID-19. Hay que recordar que esta enfermedad empezó el año pasado. Bueno, también para ello necesitamos tener en cuenta, y nosotros también siempre lo reforzamos con conceptos básicos, ¿no? Y como siempre, pues hay que tener bien claros cuáles son esos conceptos básicos para entender y tener claro, bueno, pues cuál es nuestro papel en este trabajo que hacemos día a día, ¿no? Entonces, ¿qué es una plaga? Bueno, según las directrices emanadas de la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, en 2014, se refiere a aquellas especies implicadas en la transferencia o transmisión de enfermedades infecciosas para el hombre y el daño o deterioro del hábitat y bienestar humano. También representan uno de los elementos básicos de carácter preventivo y, bueno, está ligado a las políticas de salud pública y saneamiento ambiental. Esa es la definición que tiene la OMS, lo que es una plaga, ¿no? Y eso hay que tenerlo pues bien entendido lo que es. Y bueno, cuando nosotros precisamente vamos en el tema del control de plagas, lo que se conoce y lo que hacemos es una desinsectación. Cuando hablamos de insectos, ¿no? Porque bueno, hay otro concepto también que es desratización, que bueno, se refiere a lo que son roedores, que ahorita vamos a tocar un poquito ese punto. Otro concepto básico que tenemos que tomar muy en cuenta y que es importante diferenciar, que una plaga no es lo mismo que una enfermedad, son cosas diferentes, aunque en tiempos pasados se englobaban las plagas, tanto insectos, roedores y otros organismos dañinos, con las enfermedades se conoce como, se conoció o se conocía también como plaga. Ahorita lo vamos a comentar. Entonces, ¿qué es un patógeno? Un patógeno en infectología, que en este caso la palabra viene del griego pato,
que significa dolencia o afección, y gen, significa producir o generar. ¿Qué quiere decir patógeno? Bueno, algo que genera una dolencia o una afección. A eso se refiere el significado del término etimológicamente hablando. Pero ya en infectología se llama también agente biológico, que es un microorganismo capaz de producir enfermedad o daño a la biología de un huésped, ya sea animal, humano o una planta, ¿no? Los microorganismos o agentes descritos como patógenos pueden ser bacterias, protozoos, hongos, virus, viroides, priones, etcétera, ¿no? Cualquier microorganismo que pueda generar pues una enfermedad, ¿no? Dolencia o afección, como se le conoce en infectología. Y cuando nosotros hacemos control de patógenos, ¿no? Se le conoce como desinfección en superficies. Estamos hablando en la parte de lo que nos compete a nosotros. Luego tenemos otro concepto que también es interesante tenerlo muy en cuenta porque tiene mucho que ver con la importancia del control de plagas, es precisamente lo que es un vector y cómo se define. Entonces, un vector es un artrópodo, puede ser insecto o no necesariamente insecto, un arácnido como una garrapata, por ejemplo, capaz de transmitir un patógeno a un hospedero vertebrado. O sea, cualquier artrópodo, como lo dice ahí, que nos pueda transmitir a nosotros o a alguna mascota o a nuestro ganado alguna enfermedad. A eso se refiere como vector. Y el hospedero generalmente es intermediario. Así es como se le conoce a este concepto de vector. Bueno, pues a mí me gusta mucho empezar también las capacitaciones con un poquito de cultura general, historia. Pues desde tiempos bíblicos nosotros hemos escuchado sobre plagas, desde que éramos pequeños. Yo me acuerdo que cuando pues nos enseñaban sobre la Biblia, ¿no? Nos hablaban, y hay películas precisamente también sobre este tema, sobre las plagas de Egipto, ¿no? Entonces, es interesante saber que desde tiempos bíblicos, o sea, desde antes de Cristo, estamos hablando de más de 2020 años, ¿no? Mucho más tiempo, pues ya se hablaba de las plagas y de su importancia y de los graves daños que ocasionaban a los humanos, a las poblaciones de humanos y obviamente pues sus pertenencias, ¿no? Incluyendo animales. Entonces, pues desde tiempos bíblicos, desde inicios del hombre, las plagas han sido una calamidad en su existencia. Desde tiempos bíblicos, como ya les digo, se habla de ellas. Específicamente en el libro 2 de la Biblia, que se llama el Éxodo, se mencionan las 10 plagas de Egipto, que fueron, vamos a nombrarlas para recordarlas, ¿no? Como cultura general. La primera de ellas fue que las aguas del Nilo se convirtieron en sangre. Hay un documental muy interesante que habla de las explicaciones científicas que se le da a cada una de las plagas. Ahí se menciona un tema me parece que tenía que ver con un volcán que entró la lava al agua y pues obviamente el cambio de color el agua, ¿no? Luego hubo una invasión de ranas, que fue la segunda plaga que azotó Egipto. La tercera fueron piojos, la cuarta moscas, que ya ahí empieza a entrar la parte de nosotros, ¿no? La importancia que tenemos en el tema del control de plagas. Después hubo una peste del ganado, seguramente una enfermedad que azotó el ganado. Ustedes han escuchado hablar de las vacas locas, de todos esos virus, la fiebre aviar, todas esas enfermedades que afectan a nuestros animalitos, ¿no? A nuestro ganado, ¿no? Ya sea vacuno, aviar, porcino, etcétera. Luego, la plaga número 6, bueno, fueron, si no mal recuerdo, úlceras, que en este caso debió haber sido también una enfermedad que los afectaron. La séptima fue granizo, que ya fue en este caso, un fenómeno climatológico que también se englobaba dentro del concepto de plagas, que no, realmente ahora ya no lo tomamos como una plaga, ¿no? Sino como un fenómeno meteorológico, pero en aquellos tiempos
se le consideraba como plaga porque afectaba los intereses de las personas. La octava plaga pues fueron langostas o lo que se conoce como chapulines, que obviamente azotaron sus cultivos y tuvieron pérdidas seguramente en el rendimiento de sus cultivos. La novena comenta que es obscuridad y tinieblas, ¿no? Que ahí seguramente, bueno, lo que yo pude ver en ese documental fue que igualmente hubo una erupción de un volcán donde pues expulsó muchas cenizas y por varios días, y eso hizo que se oscureciera el cielo, ¿no? Y la 10ª plaga fue ese famoso ángel de la muerte que se supone que se envió, donde murieron los primogénitos de los egipcios, ¿no? Cuenta la historia de la Biblia que los israelitas que pusieron una marca de sangre en su puerta, el ángel de la muerte no pasó por ahí y sus primogénitos no fueron tocados, ¿no? Por esta plaga. Pero bueno, pues a los egipcios sí les fue como en feria y fue muerte de los primogénitos, que igual una posible explicación científica, pues ustedes saben que hay enfermedades que afectan específicamente a niños pequeños y probablemente eso fue lo que pudo haber pasado. Sin embargo, todas estas circunstancias tienen que ver precisamente con patógenos y tienen que ver con plagas, ¿no? Entonces, bueno, pues excepto el tema del granizo, ¿no? Que ese ya es un tema meteorológico que no podemos necesariamente controlar, pero lo demás sí. Entonces, desde entonces ya la importancia de las plagas era evidente, ¿no? Bueno, ¿por qué es importante el control de plagas urbanas? Pues ya lo vimos un poquito ahorita con el tema de las plagas que azotaron Egipto, pero pues principalmente es porque transmiten enfermedades. Esa es la principal causa del por qué nosotros debemos controlar las plagas, porque transmiten enfermedades, además contaminan el alimento, se alimentan de nuestra sangre y de sangre de nuestras mascotas o de nuestro ganado, destruyen estructuras, hay plagas también que hacen eso, como las termitas y en algunos casos los roedores. También son venenosos, como los alacranes y los arácnidos en general. Si recordamos algunas capacitaciones que hemos dado anteriormente, pues podemos mencionar los alacranes y las viudas negras, por ejemplo, o la araña violinista. Son molestas también, a nadie le gusta que le ande volando alrededor una mosca o no le gusta ver bichitos en su casa, entonces pues también de alguna manera representan ser una molestia para algunas personas que no les gustan los bichos o los insectos. Y bueno, algo también muy importante, al transmitir enfermedades y contaminar nuestros alimentos, bueno, pues pueden causar la muerte. Esa es, digamos, la razón principal por las que nosotros tenemos que hacer control de plagas. Bueno, y como ya hemos dicho, pueden causar la muerte. Y pareciera algo muy, como decir, muy, ay, qué exagerado, ¿no? Pues no, para nada es exagerado. La verdad es que las plagas han causado bastante estragos en la humanidad a través de la historia. Y si alguna vez ustedes se han preguntado quién o qué es el mayor asesino de la historia de la humanidad, pues la respuesta a algunos quizá los sorprenda, incluso más de lo que se imaginan. Algunos no, a lo mejor ya están más familiarizados con estos temas, pero para quienes no, sí probablemente se puedan sorprender. Bueno. Pues para quienes no saben quién es el mayor asesino de la historia, vamos a resolver esa pequeña duda, ¿no? ¿Es la guerra? Bueno, sí, en la guerra ha muerto muchísima gente, pero no necesariamente es la guerra. ¿Es el hambre? Sí, desafortunadamente todos los días mueren personas de hambre, ¿no? Entre otras cosas, pero no, tampoco es el hambre el que ha matado más personas en el transcurso de la historia del hombre sobre la tierra.
Hitler, que ha sido uno de los más grandes genocidas conocidos en el mundo, pues ustedes saben todo el tema de los campos de concentración y todo lo que hizo con la comunidad judía, muy lamentable, por cierto. Y pues no, ni es la guerra, ni es el hambre, ni siquiera fue Hitler el mayor asesino de la humanidad, ni lo sigue siendo. Eh, les voy a presentar quién es o qué es el mayor asesino de la historia. Bueno, pues son insectos y nada más y nada menos que los mosquitos. Los mosquitos porque transmiten enfermedades que causan mortalidad todos los días en una gran población del mundo. Entonces, la malaria se considera el asesino más peligroso del mundo. Aproximadamente muere 1 millón de personas cada año por esta enfermedad. En África, para que se den una idea, estos datos los encontré en un artículo que se llama El mayor asesino de la historia. Se vuelve cada vez más peligroso aquí por Javier Peláez. Ahí fue donde encontré yo esta información. Y en África, cada 20 segundos, para que se den una idea, muere un niño por malaria. Esto es muy triste porque no hay una vacuna para esta enfermedad. Y hay enfermedades para las que todavía no se encuentran vacuna a pesar de que han estado presentes desde que nosotros hemos pisado la tierra como especie. Entonces, seguimos, a pesar de toda la tecnología que tenemos, de toda el conocimiento científico, aún no podemos de alguna manera evitar que la gente muera por problemas de salud, ¿no? En este caso por patógenos. Bueno, y el COVID-19, bueno, vamos a hablar un poquito también del tema, pero para que se vayan dando una idea de la importancia que tiene el control de plagas, en este caso el control de vectores, que en este caso los mosquitos son vectores de enfermedades, de la malaria, que ya vimos la cantidad de personas que mueren día a día y al año. El dengue también es otra de las enfermedades que transmiten los mosquitos, ¿no? La malaria no está en México, es una enfermedad que está presente en otros países, afortunadamente. Sin embargo, el dengue sí lo tenemos en México y cada año en México hay bastantes casos y mortalidad también por esta enfermedad. El dengue pues amenaza más de 2.500, fíjense, 2.500 millones de personas en las regiones tropicales y subtropicales. Nuestro país está rodeado por agua. Tenemos una gran cantidad de zonas tropicales y subtropicales. Entonces, anualmente existen alrededor de 50 millones de casos, ocasionando la muerte de alrededor de 20,000 personas aproximadamente. Hay un micrófono que está encendido y se escuchan ruidos. No sé si me puedan ayudar para apagar ese micrófono, por favor. Bueno, voy a esperar un momentito a ver si... Gracias. No lo quería seguir. Eri, ¿me puedes ayudar apagando el micrófono, por favor? Bueno, parece que ya. Bueno, entonces el COVID-19 también, vamos a ver estadísticas de COVID-19 para que, bueno, podamos tener una idea de las diferencias, ¿no? Por ejemplo, en importancia que hay contra la malaria, contra el dengue. Lo que podemos ver aquí que se está moviendo es la molécula, bueno, más bien es el virus del dengue, así se ve, ¿no? Este es el virus del dengue para quien no lo conocía. Ahí está, bien representado. Bueno, pues la malaria y el dengue es transmitido por los mosquitos que pertenecen a la clase insecta. Son más de 100,000 especies diferentes en el mundo.
Tienen, como todos los insectos, 3 pares de patas, ojos compuestos grandes, que es una de sus características, tener unos ojos muy grandes. Los ojos compuestos generalmente se tocan entre ellos, son unos ojotes muy grandes. Tienen un par de alas bien desarrolladas también, aparato bucal picador succionador, pues precisamente porque se alimentan de sangre, las hembras de los mosquitos, y tienen una excelente técnica de vuelo. Por eso a veces nos cuesta trabajo matarlos así con las manos, porque son muy, muy buenos voladores. Y tienen, como todas las plagas, una capacidad reproductiva bastante alta. Bueno, pues tenemos prácticamente 3 géneros de importancia de salud pública. El anófeles, que son muy activos al amanecer y en el ocaso, y en la noche también prácticamente todo el tiempo están activos los anófeles, y son los responsables de transmitir la malaria. Tenemos el género Culex, que son muy activos al amanecer y en el ocaso, también a veces durante la noche, y ellos son los responsables de transmitir la fiebre del Nilo. Tenemos el género Aedes, que este es el más importante para nosotros, ¿no? En México y América Latina también, porque son muy agresivos y porque transmiten varias enfermedades. Transmiten fiebre del Nilo, fiebre amarilla, y las que tenemos nosotros en México es dengue, zika y chikungunya. Esos 3 virus los puede transmitir el género Aedes. Entonces, imagínense, un solo organismo es capaz de transmitir pues varias enfermedades, ¿no? Entonces, sí, los mosquitos representan una gran amenaza para, pues para la humanidad y en general para todos. Aquí lo que podemos ver en este video es cómo se da la transmisión. Aquí habla del Zika específicamente, pero es lo mismo para chikungunya y para dengue y también para las demás enfermedades transmitidas por mosquitos. ¿Qué sucede? Llega el mosquito, Aedes en este caso, no es un mosquito que esté infectado, ojo, pica a una persona que tenga la enfermedad, succiona la sangre y con esa sangre adquiere el virus. El virus está en su organismo y cuando este mosquito, más bien, bueno, mosquito hembra, va a picar a otra persona que está sana, en ese momento, al inyectar pues la anestesia que ellas inyectan y anticoagulantes para que puedan succionar perfectamente la sangre, en ese momento inyectan también el virus y así es como transmiten la enfermedad. Aquí lo que podemos ver en este cuadro, pues precisamente es cómo se da la transmisión de la enfermedad de una persona infectada a un mosquito y luego de ese mosquito a una persona sana. Y aquí también podemos ver los diferentes virus. Tenemos el de aquí arriba, que es el virus del dengue. Aquí tenemos el virus del Zika y aquí abajito el virus del chikungunya. Esos son los 3 virus que tenemos en México, principalmente en la zona sureste, es donde está diseminada la enfermedad. Que en 2013, de 2013 hacia atrás, solamente nos teníamos que preocupar por dengue. Sin embargo, a partir de 2014 empezamos a escuchar hablar de chikungunya. Todavía ni sabíamos pronunciar bien chikungunya cuando en 2015, 2016 ya teníamos también Zika. Entonces, muy rápidamente estas enfermedades se propagaron y llegaron a nuestro país. Bueno, ahí tenemos 13 de las 13 enfermedades transmitidas por mosquitos, pues algunos de los síntomas, ¿no? Y algunas diferencias entre ellas. Por ejemplo, en el caso del dengue, los síntomas, pues es mareo, dolor reticular, manchas rojas, dolor en articulaciones, náuseas, vómitos, dolor de cabeza, debilidad, pérdida de peso, por supuesto fiebre alta. Casi siempre cuando nosotros nos enfermamos, cuando nos toca un patógeno, ya llámese virus o bacteria, generalmente tenemos fiebre porque es un mecanismo de defensa que tiene nuestro organismo para eliminar el patógeno que lo está afectando. Sin embargo, si las temperaturas llegan a ser muy elevadas y por mucho tiempo, también se destruyen células propias del organismo y eso es muy peligroso, sobre todo en niños. Entonces, siempre es bien importante controlar la fiebre.
¿Por qué? Porque se autodestruye el organismo si permanece por mucho tiempo en temperaturas muy altas. Aunque es un mecanismo de defensa, es importante controlar la fiebre. Y obviamente cuando este dengue pasa de clásico a la fase peligrosa que se le llama dengue hemorrágico, ya empezamos a tener hemorragias por nariz, encías, incluso hemorragias internas, y es cuando hay que acudir inmediatamente al hospital para que pues ser tratados, porque justo el dengue hemorrágico es el que puede ser mortal. El dengue clásico pues generalmente te incapacita porque son dolores bastante fuertes. Sí hay un tema de incapacidad por el tema del dolor y la fiebre, pero no es mortal. El problema es cuando el dengue es hemorrágico y puede causar la muerte si las personas no tienen una atención médica adecuada. Luego tenemos chikungunya. Chikungunya igual es una enfermedad transmitida por vector, por mosquito Aedes en este caso, y pues los síntomas son dolores intensos en articulaciones de pies y manos, dolor muscular, dolor de cabeza, manchas rojas igual. Aquí lo diferente a las demás es que hay conjuntivitis y fiebre alta igual. Digamos que la diferencia entre dengue y chikungunya es que chikungunya no es mortal. En el caso de dengue hemorrágico puede serlo, chikungunya no. Sin embargo, tengo entendido que deja secuelas esta enfermedad y que la recuperación es muchísimo más lenta. Hay personas que hasta después de un año han podido recuperarse y no necesariamente al 100% de esta enfermedad. Entonces, pues sí, siempre es mejor evitarla, ¿no? En la medida de lo posible. Luego tenemos Zika, que es otro de los virus también que puede transmitir el mosquito Aedes aegypti. Aquí los síntomas igual son muy parecidos a las otras, pero hay un tema que lo caracteriza de las demás. Igual, ojos rojos, conjuntivitis, dolor de cabeza, dolor muscular, que son síntomas que comparten estas enfermedades. Aquí, por ejemplo, se presentan aftas, que son lesiones que se presentan en la boca de color blanquecino, llegan a ser dolorosas. También aquí lo que se presenta es una fiebre baja, no es una fiebre muy alta, dolor de espalda, sensibilidad a la luz, comezón o picazón, dolor en las articulaciones y erupciones con puntos blancos rojos en la piel. Pero hay una característica aquí interesante con el Zika. Las personas, las mujeres embarazadas tienen que cuidarse mucho de esta enfermedad, ya que está asociada a un problema de microcefalia en los bebés. Entonces es bien peligroso que una mujer embarazada pueda tener esta enfermedad. Entonces todos debemos de cuidarnos de este tipo de enfermedades y obviamente pues controlar los mosquitos, ¿no? Usar todas las medidas posibles para evitar que nos piquen, ¿no? Aquí voy a presentar rápidamente unas estadísticas para que se den una idea de los casos de dengue que hay en México para que tengamos de alguna manera una referencia, ¿no? Estas son los datos más recientes que pude obtener, son del 24 de agosto y la semana 34 del 2019. Vean, estas significan dengue no grave, y en 2019 teníamos 6.958 casos. Para lo que va de 2020 tenemos 5.598 casos ya de dengue, que imagínense, ahorita con la pandemia estamos lidiando con el COVID, pero además de eso estamos también lidiando con temas de otras enfermedades que siempre las hemos tenido, o sea, cada año tenemos casos de dengue, pero adicional ahora tenemos COVID, ¿no? También presente. Tenemos los casos de dengue con síntomas, digamos, de importancia, que si se fijan ya bajan un poquito, ¿no? Son 2.554 y en el 2020 afortunadamente son menos, 1.588. Y dengue grave, bueno, tenemos menos incidencia que el año anterior, 485. Estos son casos reportados. Recuerden que mucha gente no reporta enfermedades
a la Secretaría de Salud y bueno, pues esos no se registran. Entonces, estos son datos, de alguna manera, solamente los registrados. Y aquí la suma de dengue con síntomas de atención o con dengue grave, pues vean, ya son 2.073 personas con estas características. Y el total de casos confirmados son 7.671 casos en lo que va del 2020. De funciones 28, fíjense, las mismas 28 que el año pasado, aunque son menos casos, la tasa de mortalidad ha aumentado, eso es importante revisar. Y si se fijan, obviamente, pues la tasa de letalidad, el porcentaje de letalidad, pues también ha aumentado. El 61% de estos casos confirmados corresponden a los estados de Jalisco, Veracruz, Michoacán, San Luis Potosí y Tabasco. Estos estados hace varios años, por ejemplo, Jalisco y San Luis Potosí no aparecían como los estados más afectados. Generalmente aparecía Veracruz, Tabasco, Yucatán, Quintana Roo como los estados más afectados por dengue. Ahorita, dadas las circunstancias, cambio climático, movimiento de las personas, etcétera, bueno, pues se han modificado un poco ya esos datos, ¿no? Y ya está afectando otros estados que anteriormente no eran los más afectados. Aquí lo que podemos ver igualmente son indicadores, ¿no? En este caso, pues igualmente, ¿no? La última semana de 2020, este es al cierre de 2019, fueron 28.800 casos, ¿no? Y confirmados 43.362, nada más en 2019. Son bastantes casos, de los cuales hubo 371 defunciones. Ahorita, bueno, llevamos 28, esperemos que no se mantenga allí, ¿no? Que no vaya incrementando. Bueno, pues ya hablamos de la importancia de los mosquitos, ¿no? Como una plaga transmisora de enfermedades. Hay otro tipo de plagas, como son las moscas, que también son una lata, son un problema. ¿Por qué? Bueno, pues básicamente porque contaminan nuestros alimentos y también son posibles transmisoras mecánicas de enfermedades, de patógenos. Entonces, las moscas pueden transmitir, chequen, más de 100 patógenos, incluyendo tifoidea, cólera, etcétera. Ellas colectan, bueno, no es así como que los anden colectando, ¿no? Pero cuando se posan en las áreas contaminadas, en sus patas y obviamente en su boca al momento de alimentarse, pues adquieren ese tipo de patógenos o de microorganismos que pueden ser causantes de alguna enfermedad. Entonces, las enfermedades causantes de diarreas. ¿A quién no le ha dado una diarrea? A ver, creo que a todos nos ha dado una diarrea más, menos grave, pero sí nos ha pasado. Entonces, las enfermedades causantes de diarrea son la mayor causa de mortalidad y morbilidad en todo el mundo. O sea, adicional al tema de malaria y de mosquitos, que esas están, digamos, de alguna manera enfocadas a la parte tropical y subtropical de varios países, pues las diarreas están pues prácticamente en todo el mundo, ¿no? O sea, todo el tema de estos patógenos no es tanto en zonas tropicales, se pueden presentar en cualquier zona del mundo, ¿no? De nuestro país. Entonces se estima que el número promedio de episodios de diarrea en niños menores de 5 años es de 1,000 millones al año. Imagínense, 1,000 millones al año, de los cuales 3.3 millones resultan fatales. Para las que son mamás o para los que ya son papás, saben perfectamente lo grave que puede ser una diarrea en un bebé menor de 1 año. Es muy peligroso. Se deshidratan rapidísimamente los bebés y pueden morir si no se les da una buena atención. Entonces, por eso es que estas enfermedades tienen gran relevancia. Bueno, en sus patas de las moscas pueden llegar a tener hasta 6 millones de bacterias, de diferentes tipos de bacterias, no solamente de una, ¿no? El mayor peligro lo representa el vómito. Ahorita vamos para quienes no estén muy familiarizados con
con eso vamos a hablar de cómo se alimentan las moscas. El vómito es el que representa mayor riesgo porque está entre 8 y 16 veces más contaminado que sus patitas. Esto quiere decir hasta 96 millones de bacterias puede haber dentro de una mosca, o sea, en el gastrodigestivo de una mosca. Así que piénsenlo la próxima vez que dejen posar una mosca en sus alimentos. No lo permitan, porque no sabemos qué cantidad de patógenos y de microorganismos pueda traer ahí la mosca en sus patas y en su tracto digestivo. Bueno, pues la fiebre tifoidea, que es una de las enfermedades que puede transmitir las moscas mecánicamente, ojo, no es un vector de que inyecte la enfermedad a nuestra sangre, no, aquí es una transmisión mecánica, o sea, de posarse en un área contaminada y después posarse en un área no contaminada y entonces contamine esa área o alimento, superficie o alimento, ¿no? Donde se pose. Entonces, la fiebre tifoidea es una infección bacteriana causada por la bacteria Salmonella typhi. Ese es el nombre científico de la salmonella, de la bacteria. El cuadro clínico, pues como ya les había dicho, siempre el mecanismo de defensa de nuestro cuerpo es elevar la temperatura. Entonces, son fiebres altas y constantes alrededor de 40 grados, que ya es peligroso para el mismo organismo. Sudoración profusa, por lo mismo de la fiebre. Gastroenteritis, esto quiere decir una inflamación del aparato digestivo. Diarrea, por supuesto, y en algunos casos erupción cutánea, manchas planas de coloración rosáceo. Esos son el cuadro sintomático de la fiebre tifoidea. Según las estimaciones más recientes de la OMS o de la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente 21 millones de casos y 22,000 muertes son relacionadas con esta enfermedad y esto ocurre anualmente en todo el mundo. Entonces, vayan sumando las personas que, bueno, la cantidad de mortalidad que producen los mosquitos, la cantidad de personas que mueren por malaria, la cantidad de personas que mueren por dengue y la cantidad de personas que mueren por enfermedades diarreicas, pues vayan haciendo sus cuentas. En México, en 2017, se reportaron 24,756 casos de fiebre tifoidea, mientras que en el 2018 hasta la semana 27 del reporte epidemiológico, porque los reportes epidemiológicos son semanales, como ya lo pudieron ver también con los casos de dengue, se han reportado 19,178 casos de dicha enfermedad en México. Así que vean, en 2017, 24,756 casos. Y las moscas, entre otros insectos, como puede ser también las cucarachas, pues son responsables de la posible transmisión mecánica de estas enfermedades. La transmisión normal o común de esta enfermedad, ahorita la vamos a comentar, pero los insectos también pueden estar implicados. Por eso es que hay que controlarlos, en este caso específicamente las moscas y las cucarachas incluso, ¿no? Entonces la fiebre tifoidea se transmite principalmente por vía fecal oral. Cuando una persona no infectada ingiere alimentos contaminados por las heces de una persona que sí está infectada. Por eso muchas veces cuando nosotros comemos en la calle, sobre todo en los puestecitos de la esquina, ¿verdad? Que hay perros alrededor, que hay moscas por todos lados, pues a muchos les ha pasado seguramente que después de comerse unos ricos taquitos placeros, ¿no? O de los puestos de la esquina, pues de repente tienen problemas gastrointestinales. ¿Y por qué? Bueno, pues la higiene tiene mucho que ver y porque probablemente sucedió esto, que lo que puede ocurrir que en las familias o en las gentes que preparan los alimentos a través de la suciedad de las manos del miembro de la familia encargado de la preparación de los alimentos, bueno, pues y no se lave las manos, ¿no? Pues puede transmitir esas enfermedades a los alimentos y después al consumirlos, pues tener la enfermedad. Por eso es muy importante la higiene y todo el tema de la inocuidad de los alimentos, etcétera, ¿no? Todo lo que es
todas las consideraciones que se deben de tener las personas que preparan alimentos. Entonces, las moscas son un potencial transmisor mecánico, ya que si se posa en las superficies contaminadas, puede dispersar patógenos al momento de volar y posarse en las superficies, llámese superficies donde preparamos los alimentos o directamente sobre los alimentos, ¿no? Ahí en una rica hamburguesa que nos vayamos a comer, por ejemplo. Bueno, ¿por qué contaminan las moscas los alimentos y por qué hablamos del tema del vómito? Bueno, como pueden ver en ese video, las moscas tienen un aparato bucal succionador esponjoso. Ese aparato bucal, como ustedes ven, se retrae y se extiende, por así decirlo, para alcanzar los alimentos. En este caso es un alimento líquido o semilíquido, lo que ustedes pueden ver ahí, entonces no tiene tanto problema, lo succiona y ya. Pero cuando es un alimento sólido, lo que hace la mosca es regurgitar sobre el alimento. ¿Qué regurgita? Enzimas, pero también regurgita todos los microorganismos que traiga en su tracto digestivo. Imagínense una mosca que se esté alimentando de heces fecales de un perro, de, no sé, ¿no? Ya ven que luego los perritos callejeros hacen sus necesidades pues donde caiga, ¿no? Entonces llegan las moscas invariablemente, como es un alimento sólido, bueno, pues regurgitan sobre ese alimento, caen enzimas para licuarlo porque ellas no pueden consumir, no pueden masticar, no pueden consumir alimentos sólidos. Esas enzimas licúan el alimento sólido, se van, regresan. No sé si han visto que las moscas van, regresan, en lo que las enzimas hacen su trabajo. Ya cuando las enzimas hacen su trabajo, se posan nuevamente donde las colocaron y ya succionan el alimento líquido. Pero mientras ya contaminaron en este caso el alimento que ellas tocaron, porque ya regurgitaron sobre él y ya vimos cuántas bacterias o cuántos patógenos puede tener el vómito de una mosca, adicional a sus patas y su cuerpo, ¿no? Entonces, con el simple hecho de posarse, ya contaminó, pero si además regurgita, pues imagínense la cantidad de patógenos que puede dejar en esa superficie o en ese alimento. Bueno, hablamos ya de las moscas y de su importancia, ¿no? En la salud pública. También hay otro tipo de insectos, que en este caso son los redúvidos, que son pues unas chinches que se le conoce como chinche besucona o redúvidos. Estos insectos son los responsables de transmitir el mal de Chagas. ¿Pero qué es el mal de Chagas? Es una enfermedad potencialmente mortal, causada por el parásito Trypanosoma cruzi. Estos parásitos invaden generalmente el miocardio, o sea, el corazón, el colon y el esófago, que es la partes del tracto gastrointestinal. Causan daño, como ya les había dicho, en el corazón y sistema digestivo. Es transmitida por un insecto hemíptero de la familia Redúvide, es una chinche, ¿no? Que se llama Triatoma infestans. También hay otras especies, dependiendo de los países, como es Rhodnios prolixus, que está más, digamos, diseminado en Venezuela, por ejemplo, y Panstrohilus megistus, que también es otra de los géneros y especies que también están involucrados en la transmisión de esta enfermedad. En México, la especie más difundida de esta chinche es Triatoma infestans, pero en segundo lugar está Rhodnius, que de repente también la llegamos a encontrar en México, aunque está más diseminada hacia el centro y el centro de América, Centroamérica. Esta enfermedad reduce significativamente la calidad de vida de los pacientes y puede ser potencialmente mortal. O sea, la gente, pero como es una enfermedad que no es aguda, es crónica, por así decirlo, la gente no se da cuenta a veces que tiene la enfermedad, muere de mal de Chagas, pero no se dan cuenta hasta que les hacen la autopsia y se dan cuenta de que murieron de esta enfermedad.
Bueno, ¿dónde se encuentra distribuida el mal de Chagas? Bueno, el mal de Chagas se encuentra sobre todo en América Latina, pero en las últimas décadas se ha observado ya en los Estados Unidos de América, en Canadá y en 17 países europeos, algunos del Pacífico Occidental. Esto obedece, como ya les había platicado y como ya todos sabemos, a la movilidad de la población entre América Latina y el resto del mundo, porque es una enfermedad endémica de América Latina. Pero con el movimiento, los viajes, etcétera, pues ya se ha propagado a otros países. La Organización Mundial de la Salud, o sea, la OMS, estima que esta enfermedad afecta de 7 a 8 millones de individuos, especialmente pues en Latinoamérica. El 20% de la población latinoamericana se considera en riesgo de adquirir la infección, sobre todo en las zonas endémicas de 21 países, principalmente Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay, Perú, Ecuador, Bolivia, Venezuela, Colombia, Guyana Francesa, Guyana, Surinam, Costa Rica, el Salvador, Honduras, bueno, nadie se salva, ya vieron, ¿no? Nicaragua, Panamá, Belice, Guatemala y México, o sea, toda América Latina prácticamente. ¿Cuántos casos de la enfermedad de Chagas se estiman en México? Bueno, en México, que es un país endémico para esta enfermedad, donde 2/3 partes del territorio pueden ser consideradas en riesgo de transmisión vectorial por esta enfermedad. Es decir, 1.100.000 individuos podrían estar, fíjense, 1.100.000 individuos, esta es una estadística, Trypanosoma cruzi, o sea, por mal de Chagas. Y 29.500.000 personas estamos en riesgo. ¿Por qué? Porque vivimos en una zona donde existe ese redúvido y donde existe la enfermedad. En la morbilidad del padecimiento son importantes las características de la vivienda, las condiciones biológicas, ambientales y factores socioculturales. O sea, esta enfermedad está más, digamos, ubicada en zonas rurales, ¿no? En pisos de tierra, ¿no? Que es donde pues probablemente puede estar el redúvido, porque ese es digamos, el responsable de la transmisión. El tamizaje con esta enfermedad, y pues a veces se pasa de y es una evolución lenta, no es que el paciente vaya a morir pronto, como es el caso del dengue o de las tifoideas, sino es una, puedes morir ya pues después de muchos años de tener la enfermedad, pero pues no tienes una calidad de vida buena, ¿no? Porque te está afectando de alguna manera el organismo. Entonces, ¿cómo se transmite la enfermedad de Chagas? Bueno, pues en los seres humanos se transmite por contacto con la materia fecal de las chinches infectadas. O sea, no es cuando nos pica, es cuando el piquete o la herida que nos hace o de que nos rascamos, nos hacemos una herida y después esa herida está en contacto con las heces fecales de la chinche. Generalmente las chinches, una vez de que se alimentan, defecan inmediatamente, entonces nos pueden dejar allí las heces fecales o restos de heces fecales y después nosotros al rascarnos, tocar esas heces fecales y contaminarnos la herida. Y ahí nosotros mismos nos inoculamos el tripanosoma. Entonces cualquier persona puede ser infectada al estar expuesta a la picadura de la chinche. Entonces, lo que ocurre con más frecuencia en zonas rurales y climas cálidos. Entonces, la zona de Morelos,
Yucatán, toda esa zona, digamos, donde hay calor y se dan las condiciones, pues puede haber casos de mal de Chagas. En Yucatán ya se han reportado varios casos de mal de Chagas y ya se están empezando a tener estadísticas sobre esta enfermedad. También se puede transmitir por la transfusión sanguínea, ya los había comentado, de madre a hijo, también hay que tomar eso en cuenta, de madre a hijo durante el embarazo. También por accidentes de laboratorio, bueno, si no manejan bien el tema de la sangre, ¿no? La ingestión de artrópodos infectados también, si nos comemos la chinche también nos podemos infectar. Carne cruda que esté infectada, por eso hay que cocer bien todos los cárnicos, ¿no? O también de alimentos o a bebidas contaminadas. Entonces siempre la higiene es bien importante. ¿Cuáles son los síntomas de la enfermedad de Chagas? Bueno, pues la fase aguda, cuando es sintomática, se caracteriza, como ya les dije, que siempre nos ataca un patógeno, por fiebres elevadas, malestar en general, inflamación en el sitio de la picadura, que se llama chagoma, se hace una roncha en la picadura, y en algunas personas hay inflamación de los párpados o de un solo párpado, que a veces van al médico, pero pues como es pasajero, pues no le dan la importancia, y este tipo de inflamación se le llama como signo de Romaña, así se le conoce, o bien síntomas cardíacos severos, en casos crónicos, ¿no? Ya cuando la enfermedad está bastante avanzada. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Bueno, el diagnóstico pues se confirma con estudios de laboratorio, con pruebas parasitológicas, serológicas, y todas estas diagnosticadas pues siempre en un laboratorio. Y dependerá de la fase en que se encuentren, si es la fase aguda o la fase crónica de la que ya tenga la persona, ¿no? La fase aguda se diagnostica a través de pruebas directas en sangre, mientras que la fase crónica se diagnostica a través de pruebas serológicas. El procedimiento es diferente. Entonces, no está de más pues hacernos cuando nos hacemos un chequeo anual de salud, pues incluir una prueba de mal de Chagas, nunca está de más. Sobre todo para las personas que viven en zonas donde la enfermedad es endémica, ¿no? ¿Es posible prevenir la enfermedad de Chagas? Sí, sí es posible. La enfermedad de Chagas puede prevenirse a través de medios de barrera físicos y control químico dirigido pues a las chinches, ¿no? Que son los que lo transmiten. Obviamente, pues también la calidad de sangre de los donadores, eso bueno, ya nos corresponde a nosotros, pero sí le corresponde a los centros de salud, por así decirlo, a los hospitales, etcétera. Y pues aquí el tema es eliminar los refugios y controlar al vector. En este caso, ¿existe un tratamiento para la enfermedad? Sí, afortunadamente sí existe tratamientos para esta enfermedad. Hay un tratamiento primario que es obviamente eliminar el parásito, ¿no? Ese es un tratamiento que nos corresponde a nosotros como saneadores ambientales o controladores de plagas. Y el secundario, pues también es contribuir a la transmisión, ¿no? Hay fármacos, por supuesto, están las medicinas, ¿no? Para el tratamiento, que son, aquí hay unas marcas que encontré que se llama Nifur Timox y benzinidiazol, algo así, que son medicamentos que utilizan los médicos, y esos medicamentos parece ser que solamente son distribuidos por Senaprece, o sea, para personas que ya están diagnosticadas. Creo que esos medicamentos son solamente distribuidos por la Senaprece, no, parece que no se pueden conseguir en otros lugares, y se distribuye a los estados a través de los departamentos de vectores que notifican los casos del mal de Chagas. O sea, sí hay tratamiento, afortunadamente, o sea que es mortal cuando no se diagnostica, pero es una enfermedad que se puede tratar y se puede curar, afortunadamente. Bueno, entonces pasamos a otras plagas, ¿no? Que también son de importancia y que son muy comunes y que siempre nos piden tratamientos para controlarlas, ¿no? Que son las cucarachas. Entonces, ¿cuál es la importancia de las cucarachas? Bueno, pues las cucarachas igualmente pueden ser vectores mecánicos, ya que, por ejemplo, la cucaracha americana habita en las alcantarillas, en los drenajes. Entonces, imagínense la cantidad
de microorganismos, de patógenos, ¿no? Porque los microorganismos no necesariamente son patógenos, ¿no? Los patógenos sí son microorganismos, pero los microorganismos no necesariamente son patógenos. Los patógenos son, ya lo habíamos dicho, los que pueden producir una enfermedad. Entonces, en este caso, las cucarachas pueden ser vectores, pero mecánicos. Y pueden transmitir pues una serie de enfermedades. Imagínense la cantidad, como les decía, de microorganismos y de patógenos que puede haber en una alcantarilla. Si hay muchas enfermedades que pueden transmitirse por temas de heces fecales, pues ahí es donde está lleno de heces fecales, las alcantarillas. Entonces, imagínense ahí la cantidad de patógenos que puede tener una cucaracha americana saliendo de una alcantarilla, ¿no? O saliendo del drenaje de nuestras casas, de las coladeras, del baño, de nuestras casas. Entonces, para que nos demos una idea, ¿no? Entonces, se estima que existen más de 3.500 especies alrededor del mundo de cucarachas, de las cuales solamente 12 se consideran plagas urbanas, siendo de la de mayor importancia, pues Blatella germanica, que es la cucaracha alemana, Periplaneta americana, que es la cucaracha americana, la más grande, la que vuela, ¿no? Y que nos asusta a todos cuando vuela. Blata orientalis, que es la cucaracha oriental, y también Supella longipalpa, que es la cucaracha de raya café o de franja café, que se le conoce. Debido a los hábitos de las cucarachas, esta plaga aprovecha los restos de comida que quedan en las cocinas, en la basura y drenajes, incluidos los sanitarios, y salen en la oscuridad a buscar alimento. Y a su paso, pues contaminan superficies y alimentos. Eso, pues es como un poquito ya más común para nosotros y de alguna manera es información que ya tenemos. Ajá, aquí podemos ver pues las 4 especies más importantes o las que normalmente nos encontramos en las áreas urbanas, que es la cucaracha alemana, la americana, la de raya café y la oriental. En este caso, frente a la contingencia generada por el SARS-CoV-2, llamado COVID-19, pueden ser vectores mecánicos o forentes, que también se les conoce así. Forente significa acarreador, acarrean, ¿no? Estos patógenos. Entonces, las cucarachas pueden ser un factor importante, ¿no? Para la transmisión de enfermedades y no está exento el del COVID-19, perdón, debido a su papel en la dispersión de diversos patógenos, como son bacterias, virus, endoparásitos y hongos también, ¿no? En estos casos o en casas habitación, pueden ser en oficinas, en laboratorios, restaurantes, comercios, industria alimentaria, entre otros lugares donde estén presentes las cucarachas. Las cucarachas fácilmente pueden alojarse, como ustedes saben, en grietas, hendiduras, en instalaciones de cualquier lugar, en muebles, cocinas, drenajes, en donde encuentren condiciones favorables y su cercanía a fuentes de alimento, ¿no? Ayudando pues a que los patógenos que acarrean mecánicamente contaminen superficies, alimentos y de ahí pasen pues a nosotros, ¿no? A personas o animales y nos enfermemos, ¿no? Causando enfermedades graves y en algunos casos, como ya vimos, mortales, ¿no? Actualmente, bueno, pues hay diversas investigaciones y diversos investigadores que están analizando el posible papel que pueden jugar las cucarachas en la transmisión mecánica del COVID-19. Se ha demostrado científicamente que este virus permanece activo por muchas horas en diferentes superficies, 4 horas en cobre, por ejemplo, 24 horas en cartón, 72 horas en plástico, o sea, las superficies de plástico es donde sobrevive más tiempo el virus, hasta 72 horas, además de los hallazgos de presencia viral en heces de pacientes con COVID-19. Entonces, imagínense, las alcantarillas están pues contaminadas seguramente por COVID-19 de los pacientes enfermos, ¿no? Entonces, eso pues ya está demostrado de alguna manera, entonces tenemos que tomar acciones al respecto. Bueno,
Entonces ya vimos, digamos, la importancia de las cucarachas en la salud pública y también en la posible transmisión de COVID-19. Bueno, otra de las plagas importantes, ¿no? Porque estamos viendo la importancia de plagas en tiempos de roedores. Los roedores, pues también son de las plagas más destructivas y más contaminantes que puede haber, ¿no? Dentro de toda la gama de plagas que ya hemos visto, bueno, los roedores creo que se llevan el primer lugar, ¿no? Los roedores son capaces de contaminar e inutilizar grandes cantidades de alimento. Por ejemplo, 20 ratas son capaces de contaminar 1000 kilogramos de producto en 15 días, o sea, son altamente contaminantes. Y esto es solo y de estas 1000 kilos, solamente una cuarta parte puede ser recuperable, o sea, 250 kilos nada más. También tienen un gran potencial para la transmisión de enfermedades, no solamente es la contaminación de los alimentos, sino que también pues pueden transmitir enfermedades, ya que en su cuerpo y ellos mismos tienen enfermedades que pueden transmitirlos. Uh-huh. En un año, un roedor, para que se den una idea del poder contaminante que tienen, puede producir alrededor de más de 18,000 deyecciones las ratas y de 18,000 a 36,000 deyecciones un ratón, alrededor de 6 litros de orina aproximadamente y pierden alrededor de 300,000 pelos. Los pelos también contaminan los alimentos. Entonces, vean digamos, la capacidad de contaminación que tienen estas plagas, estos organismos. Bueno, adicional a eso, como si eso no fuera suficiente, pues también son de alguna manera responsables, de alguna manera, indirectamente a lo mejor, de una enfermedad que azotó Europa y otros continentes en la Edad Media. Ajá, la peste negra, que se le conoce por los síntomas que tiene, ya que se van poniendo negras la piel, ¿no? De las manos sobre todo, y la nariz y de varias partes del cuerpo. También se le conoce peste bubónica porque bubón significa como bolita, que crecían unas bolitas, es una enfermedad del sistema linfático y crecen unas bolitas en las, pues ahora sí que en los ganglios, ¿no? Se inflaman y se hacen esas bolitas en las axilas y en las ingles. Por eso se le llamaba también peste bubónica. Peste negra era por el síntoma que se ponía negra la piel, así totalmente negra, como si se la hubieran pintado. Y pues murió muchísima gente en este tiempo. También se le llamaba muerte negra por los síntomas que causaba. Esta enfermedad es causada por una bacteria que se llama Yersinia pestis. Ha sido una de las pandemias más devastadoras en la historia de la humanidad. Afectó a Europa en el siglo XIV y alcanzó su punto máximo en los años 1347 y 1353. Imagínense, matando a más de un tercio de la población europea. Imagínense lo que fue eso. Se calculan más o menos unos 25 millones de personas murieron por esta enfermedad solo en Europa. O sea, 25 millones en Europa y otros 40 o 60 millones en África y en Asia. Los efectos de las pandemias de esta peste, influyeron en el desarrollo social, político y económico de la humanidad, una enfermedad que ha influido decisivamente en el curso de la historia. ¿Les suena esto parecido? O sea, lo que estamos viviendo ahora. Quizá y esperemos que no muera la cantidad de gente que murió en la Edad Media, pero imagínense, eso fue en 1347, estamos en 2020, donde ya tenemos una tecnología muy avanzada, ya hay antibióticos, ya hay muchas cosas, ¿no? Y aún así seguimos padeciendo y nos siguen llegando a enfermedades que no somos todavía capaces de controlar. Ya vieron cómo nos trae ahorita el COVID. Entonces, no estamos exentos, a pesar de que estamos en una época totalmente diferente
perdón, a 1347, más de 1000 años, ¿no? Imagínense, seguimos padeciendo por enfermedades causadas por microorganismos, ni siquiera es un animalote, ¿no? Es una cosa que ni siquiera llega a célula, es un virus. Bueno, entonces seguimos con el tema de los roedores. Bueno, aquí para abundar un poquito más con el tema de la peste, pues comentarles, ¿no? Que este tema fue y se relaciona con el tema del control de plagas porque la responsable de transmitir esta enfermedad es una pulga que se llama Genopsila keopis, que es la pulga de la rata. Y bueno, pues en la Edad Media, pues Europa estaba infestada de ratas y obviamente pues las ratas tenían pulgas y esas pulgas también porque no había mucha higiene en esa época, ustedes saben más o menos cómo era la higiene en esa época, los franceses por eso son famosos por sus perfumes que eran más bien para mimetizar el hedor, ¿no? De las personas, llámese sudor, llámese mugre, llámese lo que sea, porque no se bañaban, no tenían ¿cómo se llama? Cultura del baño, cultura de la higiene, ¿no? De hecho, veían mal a veces bañarse, era como, por ejemplo, las mujeres que estaban en su periodo menstrual, estaba prohibido bañarse porque les podía hacer daño, ¿no? Cuando es lo más natural, bañarse. Entonces no se bañaban, la higiene era muy precaria y obviamente pues eso generaba pues mayores enfermedades, ¿no? Y pues también la presencia de plagas, que en este caso, por ejemplo, pues las ratas, ¿no? Entonces, básicamente a eso se refiere el tema de esta enfermedad, de comentarla, porque las pulgas de las ratas son las que se les achaca la transmisión de esta enfermedad. Sin embargo, en últimas investigaciones que se han hecho, resulta que no necesariamente las ratas son las responsables de esta situación, sino que pues debido a la escasa higiene que había en ese tiempo, los piojos y las pulgas de las personas, bueno, de las ratas que se iban de las personas, pues transmitían la peste bubónica y por eso se hizo una pandemia, porque entre las mismas pulgas y piojos de las personas, que eran ectoparásitos comunes en esa época, pues se fue dispersando la enfermedad. Bueno, pues seguimos con el tema de roedores que no solamente son capaces de transmitir peste bubónica, que a estas alturas de nuestra vida ya es muy raro que una persona muera por peste, ya que hay tratamientos efectivos para ello. Lo que sí es que, bueno, las ratas también pueden transmitir otro tipo de enfermedades, como son los hantavirus, la leptospirosis. Ellos la pueden transmitir mecánicamente cuando orinan o defecan en latas de, digamos, pues en los alimentos, o si están, por ejemplo, si un CEDIS está infestado de ratas, si estas ratas tienen la enfermedad o esta leptospira en su organismo y defecan o orinan sobre latas de el alimento que hay en los CEDIS, cuando estos CEDIS distribuyen los alimentos a los centros urbanos y ya a los supers o a los centros de consumo, la gente los compra y si no los lava en su casa y no tiene una buena higiene, al momento de consumirlos y estar en contacto, por ejemplo, de la lata de refresco, podemos adquirir ese patógeno y ese patógeno literal nos puede matar en pocos días. Yo conocí una persona que fue compañero de trabajo hace varios años cuando estuve en la industria farmacéutica, estuvo más de 4 meses internado en el hospital y los médicos tratándole de salvar la vida. Afortunadamente la libró, pero ya prácticamente lo habían desahuciado por este tipo de enfermedad. Entonces, pues como pueden ver, los roedores son una plaga importante que tenemos que controlar, porque bueno, toxoplasmosis, triquinosis, peste bubónica, teniasis, muchas enfermedades pueden ser transmitidas por este animalito, por estos animalitos, que bueno, prácticamente en las zonas urbanas las
las especies más comunes, pues es la rata noruega, la Ratus norvegicus, que es su nombre científico, rata negra del tejado, Ratus ratus, o el ratón casero, que es Mus musculus. Entonces, generalmente son estos los que tenemos que controlar en las zonas urbanas. Y a esto se le llama desratización cuando controlamos roedores. Bueno, ahora, ¿qué pasa o qué onda con el COVID? Bueno, pues vamos a hablar un poquito de COVID-19, que es lo que nos trae ahorita de cabeza a todos a nivel mundial. Algo, pues, que nunca nos imaginamos que nos fuera a ocurrir a estas alturas de nuestra tecnología, ¿no? Y de todos los avances científicos que se supone que ya tenemos, ¿no? Y mírenos cómo seguimos con estas circunstancias. Bueno, pues vamos a continuar hablando de qué es el coronavirus. Bueno, el coronavirus es una familia de virus que causan enfermedades, desde resfriado común hasta enfermedades respiratorias más graves, ¿no? Como es el COVID, precisamente. Y circulan entre humanos y animales. Ya vieron la historia de cómo se generó el tema del COVID-19, ¿no? De un animal a humanos, que eso se les conoce como zoonosis. En este caso, bueno, pues en las mascotas, en nuestros perritos, por ejemplo, también existen los coronavirus, como el parvovirus, por ejemplo, pero los coronavirus en perros generan enfermedades del tracto gastrointestinal. En este caso, en los perritos, ataca el sistema digestivo, no el sistema respiratorio. En humanos, los coronavirus se van directamente al sistema respiratorio. En este caso, pues se trata del SARS-CoV-2, apareció en China en diciembre del año pasado, por eso se le llama COVID-19, porque apareció en 2019 y se le llamó COVID-19, así como ya lo conocemos todos, ¿no? Se extendió por todo el mundo y fue declarada como pandemia global por la Organización Mundial de la Salud, pues en los primeros meses de 2020. El coronavirus, los coronavirus humanos se transmiten, vamos a hablar de cómo se transmite esta enfermedad, a través de las gotículas que expulsa un enfermo al toser o al estornudar. Al tocar o estrechar la mano de una persona enferma que esté contaminada, que tenga el virus en las manos, o tocar una superficie o un objeto contaminado con el virus. O sea, si alguien estornudó, hizo achú y contaminó toda la parte, una mesa, y después nosotros vamos y nos recargamos en la mesa y después nos tocamos la nariz o los ojos o la boca, nos inoculamos y nos transmitimos el virus. Ajá. Y bueno, por las plagas también ya vimos que mecánicamente las plagas pueden, al caminar sobre superficies contaminadas, llevar en sus patitas y en su cuerpo los virus, ¿no? En este caso COVID-19. Bueno, vamos a hablar de números, ¿no? Estadísticas. Ahorita, los últimos datos que yo encontré es que ya el COVID-19 ha superado los 25 millones de casos en todo el mundo. 25 millones de casos. Y ya hay más de 850,000 personas fallecidas por esta enfermedad. Váyanle sumando malaria, dengue, fiebre tifoidea, peste bubónica y todas las enfermedades que transmiten los roedores. Ahora pues tenemos el tema de COVID. Bueno, este es un pequeño videíto de cómo se ha ido comportando los casos, el número de casos excluyendo China en el mundo. Estos datos son a junio de 2020. Vean cómo se van moviendo los países, ahí disputándose los primeros lugares de contagios. Ahorita, bueno, pues tenemos Italia como primer lugar, que fue de los países más afectados en su momento, cuando nosotros empezamos a conocer un poco más sobre la enfermedad por ahí de febrero, marzo, y después Estados Unidos es el que se convirtió prácticamente en el país con mayor número de contagios y se ha llevado y se ha mantenido en el primer lugar por mucho tiempo. Vean ahí cómo Brasil poco a poco fue subiendo de los últimos lugares a ya el segundo lugar de contagios.
Ujú. Y ahí pues no aparece México todavía en los primeros lugares de personas contagiadas de COVID. Pero vean el siguiente video. Este video es más reciente que el que acaban de ver. Estados Unidos sigue a la cabeza con el mayor número de contagios, digamos, en el mundo. Uh-huh. Ahí, bueno, ya aparecen algunos países de Asia en la parte bueno, desde enero, ¿no? Esto estamos hablando desde enero. Ahí a partir de marzo es cuando Italia y España empiezan a tener la mayor cantidad de contagios y a partir de marzo, de finales de marzo, ya Estados Unidos empieza a tener el primer lugar y de ahí pues no se ha movido, sigue teniendo el mayor número de contagios y de ahí se van moviendo varios países. Ahí en esta video todavía no aparece México, me parece que hasta el final ya aparece ahí México, miren, ya aparece como de los países con mayor número de casos, los 10 primeros países con más número de casos. Y bueno, este es el más reciente. Este es el video más reciente, donde, bueno, ahí podemos ir viendo ya eso, digamos, es el comportamiento que se ha tenido desde el 26 de enero a el 30 de agosto. Esos son, digamos, ya datos mucho más recientes, al 30 de agosto. Y vean cómo ha ido incrementándose los casos día con día, mes a mes de COVID. Esto pues realmente pues da temor, ¿no? Pues da miedo porque se ha propagado esta enfermedad de manera muy rápida, demasiado rápido. Y ahí miren, ya entramos a agosto, a los últimos días de agosto, y cerramos en agosto con 25.371.450 casos de COVID registrados. Acuérdense que esta cifra puede estar mucho más veces incrementada por aquellos casos que no son registrados. Entonces, imagínense la cantidad de personas que ahorita están contagiadas de COVID. Bueno, ahí para que se den una idea de cómo ha ido evolucionando la enfermedad, el 1 de julio teníamos un total de 10.757.179 casos y para el 30 de agosto tenemos ahora 25 millones, perdón, 187.088 casos. O sea, en un mes, más o menos, se contagiaron 15 millones de personas más, para que se den una idea de lo rápido que ha sido la propagación de esta enfermedad. Aquí podemos ver que en junio México todavía no aparecía en los primeros 10. En julio México ya aparece en 8º lugar. En julio ya aparece México en 7º lugar. Y bueno, afortunadamente hasta al día de ayer, en estos datos, México, bueno, bajó al 8º lugar. Y bueno, está dentro de los países con mayor número de muertos. Obviamente porque pues nuestra población es muy grande, ¿no? Hay que también tomar eso en cuenta y no sacarlo de contexto. Bueno, pues ya vimos todo el tema de las enfermedades, de la importancia y de la injerencia que tienen las plagas en la transmisión de ellas, ¿no? Y cuántas personas mueren
día a día, mes a mes y año con año por estas enfermedades. Y bueno, pues también tiene que ver mucho el tema de la seguridad alimentaria. Se necesitan usar todos los métodos existentes para evitar atraer y dejar entrar plagas en las áreas urbanas y rurales y donde estemos nosotros, ¿no? De tal manera que evitemos que tengan contacto con nosotros y con nuestros alimentos. Proteger la materia prima, estar siempre que la elaboración de los alimentos se haga en un medio seguro, inocuo y siempre tomando en cuenta la inocuidad, ¿no? Obviamente cuidar el producto final con el tema de que no se contaminen, como ya habíamos dicho, los EDIs, etcétera. El manejo de la basura es muy importante porque pues la basura trae muchas plagas como son cucarachas, roedores, moscas, por comentar algunas. Y obviamente pues la distribución de los alimentos también es importante también. Toda la cadena de distribución es importante cuidar también los alimentos. Bueno, vamos a hablar ahora de algunas personas que se ha hablado mucho de los médicos, ¿no? De las enfermeras, que pues han sido de los que han estado ahí en primeras filas para atacar al COVID. Sin embargo, pues se han olvidado de otros héroes también sin capa, que están allí combatiendo también la enfermedad. ¿Quiénes son? Ustedes. Ustedes, controladores de plagas, que están haciendo desinfecciones, que están arriesgando su vida día a día cuando los llaman para un control, para más bien una desinfección, donde hubo personas afectadas por COVID. Así que de alguna manera se les ha dado mucha importancia porque la tienen, no es que no la tengan a los médicos y a las enfermeras. Sin embargo, se han olvidado un poquito de otro personaje importante en el control de esta enfermedad, que son precisamente ustedes, que al controlar plagas que pueden ser transmisoras de este virus, están de alguna manera contribuyendo a que haya menos transmisión y al hacer desinfecciones, por supuesto, a mantener los lugares libres de los patógenos. Entonces, más que controladores de plagas, ahora se pueden llamar saneadores ambientales, ya que no solamente están controlando plagas, también están desinfectando lugares, ¿no? Y protegiéndolos de patógenos. Así que ustedes ahora están haciendo manejo integrado de las 3D, que es desinsectación, desratización y desinfección. Y bueno, es importante no perder de vista el tema del manejo integral de plagas, que es realizar un exhaustivo manejo integral de plagas en una cuestión, más bien realizar un exhaustivo manejo integral de plagas es una cuestión irrenunciable para la salud pública. Eso lo tenemos que entender y tenemos que darnos la importancia que tenemos. Somos una parte crucial, importante en la salud pública. Nuestro trabajo vale y vale mucho. Debemos nosotros darle esa importancia, creérnoslas, porque tenemos esa importancia. Nuestro papel en la salud pública es muy importante. Y es que la proliferación de poblaciones de insectos, ratas y otros organismos pueden provocar graves problemas a las personas desde el punto de vista del bienestar y la economía. Además de ser una fuente de enfermedades, las plagas pueden causar importantes destrozos materiales con los consiguientes gastos que generan. Bueno, la gran importancia de ustedes, controladores de plagas o saneadores ambientales, se debe a las operaciones y acciones de saneamiento e higiene ambiental que ustedes desempeñan. Esto contribuye en gran medida a reducir la proliferación de enfermedades que transmiten las plagas. Esa es su importancia, ese es su papel y la gran importancia que tienen en la sociedad. Y bueno, también es importante considerar que el manejo integrado de plagas es un proceso de toma de decisiones que anticipa y previene las infestaciones y actividad de las plagas mediante la combinación
de varias estrategias para lograr soluciones sustentables en el tiempo. Eso pues lo hemos comentado ya en otras capacitaciones, lo que es el manejo integrado de plagas, que ahora pues los están combinando con la desinfección, ¿no? Que sería más bien un manejo integral de y saneamiento del ambiente, de los ambientes urbanos o donde ustedes estén presentes. Y bueno, como todos sabemos, el manejo integrado de plagas, bueno, pues tiene prácticamente 5 pasos importantes que no nos debemos de saltar ninguno, que es la inspección, las estrategias no químicas, que son el control físico, control cultural, control biológico, si aplicara, control mecánico, también la comunicación que tengamos con nuestro cliente también es muy importante, que tomen en cuenta todas nuestras recomendaciones. Y obviamente, una vez que estas estrategias ya están implementadas y aún así tenemos problemas o seguimos teniendo problemas de plagas, bueno, se incluyen las estrategias químicas, que Verur, bueno, tiene un portafolio bastante efectivo para solucionar la mayoría de los problemas de plagas. También, bueno, pues una vez que hicimos nuestras estrategias, bueno, siempre hay que evaluarlas. Lo que no se evalúa y no se mide, no se sabe si funciona o no. Entonces siempre se tiene que evaluar y monitorear las estrategias implementadas. Y si funcionaron nuestras estrategias, bueno, es darle seguimiento y mantenimiento para evitar que las plagas vuelvan a invadir. Entonces, ahí nosotros en el manejo integrado de plagas lo que hacemos es desinsectación y desratización utilizando MIP. Y bueno, pues protegiendo las áreas urbanas de todas estas plagas que ya comentamos y de muchas otras que a lo mejor no hablamos en esta capacitación. Y bueno, tenemos la otra parte que es la desinfección, que son los agentes biológicos patógenos, que son los que causan enfermedades. Y a esto se le conoce, bueno, pues al control de patógenos se le conoce como desinfección. Y bueno, pues hay muchas técnicas, hay varios productos en el mercado, algunos de ustedes ya han llevado capacitaciones sobre desinfección. Y bueno, pues sabemos que hay diferentes técnicas, diferentes productos, ¿no? Y bueno, entre las técnicas pues está la aspersión, que es una de las más recomendadas, ¿no? La termonebulización no es la más adecuada, por lo que yo he sabido y las capacitaciones que he llevado. La más adecuada pues es la técnica de 2 cubos y pues agarrar el trapito, ¿no? Como dijeran por allí, y desinfectar todas las superficies habidas y por haber, en el mejor de los casos. Y bueno, lo más recomendable son las técnicas de aspersión y la técnica de 2 cubos, ya con trapito directamente a las superficies. Productos, pues hay muchos, ¿no? Están las sales cuaternarias de amonio, hay muchos productos en el mercado. Afortunadamente ya los hay muchos, entonces cualquiera, dependiendo de la superficie y de las condiciones que ustedes vayan a tratar, pues es el que deben elegir, ¿no? En todo caso. Bueno, pues hasta aquí llegamos con el tema de la importancia de las plagas, ¿no? En tiempos de COVID. Ya vieron qué importante es no nada más las desinfecciones, también el control de plagas lo tenemos que realizar, además de las desinfecciones, para evitar precisamente las transmisiones mecánicas, ¿no? Del virus. Y bueno, pues seguir evitando las transmisiones de otras enfermedades que ya están presentes y que se están combinando también con esta nueva enfermedad y esta nueva pandemia que es el COVID-19. Y bueno, pues a manera de conclusiones, vamos a decir que es de gran importancia conocer las plagas y los riesgos que representan para el ser humano y para nuestros bienes. Las enfermedades infecciosas son causadas por microorganismos patógenos como bacterias, virus, parásitos u hongos, protozoos. Estas enfermedades pueden transmitirse directa o indirectamente de una persona a otra, o por un vector, o por estar en contacto con superficies infectadas. La zoonosis, que es lo que yo les comentaba, son enfermedades infecciosas que se presentan en los animales y que pueden ser transmitidas al ser humano. El coronavirus SARS-CoV-2, que se le conoce comúnmente como COVID-19, sin duda, llegó a cambiar la forma de vida de la población mundial y nos ha llevado al confinamiento por varios meses. El número de contagios y la mortalidad de esta enfermedad
ha sido el motivo por el cual fue declarada como pandemia por la OMS, ¿no? En los primeros meses de 2020. Entonces, pues les suena un poquito al tema de la peste bubónica. Pues yo creo que en varios años las futuras generaciones van a estar hablando de la peste bubónica y del COVID-19, ¿no? Que fueron pandemias devastadoras para la humanidad. Bueno, el manejo integrado de plagas es la forma más completa y profesional de solucionar los problemas de plagas, que acompañado de la desinfección son ahora una de las actividades claves para combatir y reducir los contagios por COVID-19. Yo creo que es una de las conclusiones más importantes que debemos de sacar en esta charla del día de hoy. Otra también es la capacitación y actualización constante. Nos da la oportunidad de ampliar nuestros conocimientos, convivir y compartir experiencias con otros participantes y dar a conocer la importancia de la salud pública, de los saneadores ambientales profesionales, o sea, ustedes. Este seminario es un modesto homenaje a quienes arriesgan su salud en pro de mantener la sociedad libre de plagas y patógenos, o sea, ustedes controladores de plagas, ustedes saneadores ambientales. Queremos dar por parte de Verur un agradecimiento sincero y con cariño a todos ustedes, controladores de plagas o saneadores ambientales, por la gran labor que realizan día a día, protegiéndonos y de plagas y de enfermedades. Muchísimas gracias de verdad por parte de todo el equipo Verur y de Versa. Pues muy bien, Eri, muchísimas gracias. Muchas gracias por estar nuevamente aquí con Ecosuministros. Me encantó la plática de hoy, de verdad estuvo súper completa, muy buena. ¿Sí me estás escuchando? Sí, sí te escucho, Ah, Eri. perdón, ya ves que hace rato tenía problemas con el micrófono. No, te escucho perfecto. Ok, estuvo muy completa, la verdad me encantó. Se nota que hiciste una nueva plática súper digerible, muy, muy, muy bien enfocada para todo lo que es el coronavirus. Yo creo que a todos nos gustó, tienes muchas felicitaciones en el chat. Gracias. Y pues bueno, pues vámonos con las preguntas que tienen por aquí algunos de los que estuvieron conectados el día de hoy. Ignacio Hernández Villafaña nos dice que en una de las diapositivas de enfermedades transmitidas en casos de COVID-19 se observa una mayor letalidad este año con el mismo número de defunciones que el año pasado. ¿Consideras que existe una correlación con el COVID-19? Bueno, ya estuviste hablando hace rato, yo creo que ya se respondió esta. En el tema de, no sé si se refiere a las que pasamos de COVID o a las que pasamos de dengue. A las de Ahí sí me dengue. puede, a las de dengue, bueno, Sí. si quieren nos regresamos un poquito, bueno, muchote, para checar eso. Déjenme, es más rápido si lo hago así. Miren, aquí están las estadísticas de dengue en México. Bueno, aquí tenemos lo último que está en el reporte epidemiológico, que es una información pública. Ustedes se pueden meter a la página del gobierno y buscar estos datos, ahí están. Esto es al 24 de agosto, o sea, son los más recientes. Y tenemos aquí una alta letalidad, a lo mejor eso se refiere a que, miren, por ejemplo, hubo más casos en 2019, hubieron 10,211 casos y 28 defunciones. Por lo tanto, la letalidad, cuando hacen digamos, la conversión o la regla de 3, por así decirlo, ¿qué porcentaje representa el 28% con respecto a los 10,212 y el resultado es 0.86? En el caso de 2020, tenemos 7,677 casos, ¿no? Con 28 defunciones, o sea, la misma cantidad de defunciones, pero con una menor cantidad de casos. Si ustedes analizan, si este es el 100% de casos y estas son las defunciones,
¿A cuánto equivale en porcentaje este número de defunciones? Equivale a 1.35. Aun cuando aquí son menores casos, la mortalidad debería ser menor en todo caso, ¿no? Para que pudiéramos tener una letalidad menor. Sin embargo, aquí son menos casos, pero el mismo número de defunciones. O sea, todavía no llegamos a los 10,000 del año pasado y ya tenemos 28 personas fallecidas. Quiere decir que muy probablemente al término del año, Dios quiera que no, pero tomando en cuenta estas estadísticas, al cierre del 2020, quizá este número llegue a los 10,000, esperemos que sea menos, y probablemente esta cifra incremente y tengamos más mortalidad. Ahora, ¿se puede relacionar con el tema de COVID? Quizás esa es la pregunta. Bueno, déjenme decirles que ya hubo por allí un caso de una persona aparentemente que tuvo las dos enfermedades, COVID y dengue. Obviamente, si el cuerpo, hablemoslo ya de manera lógica, sin ser médico yo, ¿no? Pero de manera lógica, si tu cuerpo ya está combatiendo un microorganismo, tus defensas pues obviamente están a todo lo que dan, ¿no? Si además estás siendo atacado por otro adicional, pues obviamente vas a tener un porcentaje de mortalidad en el caso de COVID mucho más alta, porque tu cuerpo no está, digamos, al 100, está siendo atacado por otro patógeno. Entonces, ya hubo un caso, la verdad no le seguí la pista por exceso de trabajo con otras cosas, pero aquí, a pesar de que han sido menos casos, ha sido mayor la letalidad. No sabemos si sea por causas de COVID, la verdad no te lo sabría decir, pero aquí lo que estamos viendo es que quizá puede ser que la gente no acuda a los centros de salud por miedo a que se contagie ahí de COVID. O sea, no sabemos, pueden ser muchas las razones, pero lo que sí podemos ver es que está aumentando la letalidad. Eso sí es algo que podemos ver en esas estadísticas. Muchas gracias. También esta Angélica Núñez nos pregunta, ¿qué insecto o plaga podría ser el que transmite el COVID? Bueno, ya vimos que pueden ser varios, pero recuerden que es una transmisión mecánica, no es una transmisión como en el caso de los mosquitos. Los mosquitos no transmiten COVID, afortunadamente. Ya se demostró que no transmiten COVID, porque bueno, es diferente, es más grande el virus, etcétera, y varias características que no son compatibles, ¿no? Para que haya esa transmisión, afortunadamente. Pero mecánicamente sí hay insectos que pueden contaminar una superficie, o sea, llevar el virus de una superficie contaminada a una no contaminada. ¿Y cuáles pueden ser esos? Pueden ser las moscas, por ejemplo, pueden ser las cucarachas, hormigas, ¿no? No hablamos de hormigas porque, bueno, no alcanza el tiempo, pero puede ser mecánicamente, con sus patitas van pasando sobre una superficie contaminada a superficies no contaminadas, ¿no? Entonces, esa es la forma en cómo las plagas pueden transmitir el virus de alguna manera, pero son transmisores mecánicos, o sea, contaminar zonas no contaminadas, o sea, ir de zonas contaminadas a zonas no contaminadas. Y recuerden que nosotros al tocar superficies contaminadas y después tocarnos mucosas como nariz, ojos y boca, pues nos podemos contaminar o contagiar de la enfermedad. Así es como podrían ser potencialmente transmisoras estas plagas, de manera mecánica solamente. Muchas gracias, Eri. Pues bueno, aquí también están compartiendo que muchas gracias, que les encantó tu plática del día de hoy. Muy buena plática. Gracias desde Argentina, desde Costa Rica. Nos dicen si se encuentra la marca de Verura en Costa Rica. No, desafortunadamente todavía no tenemos nuestra línea en el extranjero, ¿no? Ahorita por lo pronto Verur solamente se comercializa en México, pero estamos haciendo algunos trámites, estamos haciendo algunas ya eh, pues actividades para poder entrar a algunos países de América Latina. Vamos a iniciar, me parece, con Nicaragua.
al parecer ya antes de que termine el 2020 estarían nuestros productos ahí en ese país. Mientras tanto, bueno, pues solamente en México por ahora. Pero gracias por preguntar. También te mandan saludos desde Acapulco. Les gustó mucho lo que les dijiste acerca de que, pues, bueno, ¿no? Felicitarlos por arriesgar su salud y por estar pendientes, ¿no? De todo. Pues sí, porque ellos, o sea, siempre se les reconoce, ¿no? Mucho a los médicos y a las enfermeras que sí, invariablemente están ahora sí que en la primera fila, en el combate A, pero se olvidan de otros personajes que igualmente son tan importantes como ellos y que nos están protegiendo a todos, ¿no? De posibles contagios y son precisamente ustedes, ¿no? Controladores de plagas que ya yo creo que deberían de cambiar su nombre a saneadores ambientales porque allá están haciendo un trabajo más amplio, ¿no? No solamente control de plagas, sino también desinfecciones y control de enfermedades y de patógenos. Pues bueno, Eri, pues tienes muchísimas felicitaciones, más que preguntas, pero acá acabamos con las preguntas. Ahora creo que el tema, como te había dicho, en lo personal lo percibí así y creo que todos, fue demasiado claro. Nos explicaste de una manera muy buena, muy efectiva todo. Tienes muchos saludos de Cancún, de Perú, de Argentina, Gracias. Querétaro, Pachuca, y pues muchísimos agradecimientos. Pues yo en lo personal, a nombre de Ecosuministros, de los directores de Ecosuministros, te doy las gracias por haber participado una vez más con nosotros. Les quiero comentar a todos que el próximo miércoles vamos a tener, todo septiembre tenemos pláticas aquí con Erika, que nos va a estar apoyando en estas capacitaciones, pues para que no se pierdan de estos eventos por Zoom. Ya saben que les llega la liga, que también está en nuestras redes sociales, y que pues bueno, todo el mes de septiembre vamos a estar en pláticas con Berur, aprendiendo más, capacitándonos sobre cada uno de sus productos, y que pues bueno, las promociones con Berur siguen. Estamos enviando productos a todo el país. Para los que no nos conocen todavía, por favor, dense la oportunidad. Nos pueden escribir al correo de contacto@ecosuministros.com.mx. También pueden hacer compras desde nuestra página web y es un gusto poder ser aliados comerciales, poder atenderlos. Y pues bueno, muchas gracias, Erika, por todo tu conocimiento y por estar aquí nuevamente. Gracias a Pues Berur también. gracias, Eri. Pues es un gusto para mí estar pues, participando con ustedes. También es un gusto para mí reconocer el gran esfuerzo que están haciendo nuestros clientes, los controladores de plagas, en esta época de pandemia. Por favor, les pido de verdad, cuídense mucho, tomen todas las precauciones habidas y por haber y hasta más, ¿no? Porque bueno, yo he sabido de algunos colegas de ustedes que pues desafortunadamente se han contagiado de la enfermedad y pues nadie quiere estar en esa situación. Yo por favor les pido que se cuiden mucho y de verdad les agradezco infinitamente esta labor que hacen día a día de cuidarnos de plagas y de patógenos. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron y estuvieron acompañándonos en esta capacitación y por supuesto gracias a nuestro distribuidor Ecosuministros, que es quien hace llegar nuestros productos a varios puntos del país y pues eso también es un gran agradecimiento que tenemos con ellos, ¿no? Que sean aliados nuestros y que les hagan llegar nuestros productos a donde quiera que ustedes estén. Gracias Erika, gracias por gran información que siempre nos das. Gracias a Berur, que siempre ha estado con nosotros y apoyando nuestro acompañar con los controladores de plagas y invitarlos a seguir con estas jornadas continuas de capacitación que tenemos con Berur. Hablando de esta pandemia, tenemos también desinfectantes termonebulizables y nebulizables y asperjables, por si se necesita, con sales cuaternarias de amonio y a base también a base de cítricos, que pueden ayudarles a complementar sus servicios y
y no solo utilizar los buenos productos de Verur, sino también los desinfectantes que se manejan aquí en la compañía, que están avalados y que cuentan con gran valía para el mercado. Gracias, Erika, cuídate mucho y bendiciones a todos, a trabajar y a hacer dinero para que sacar adelante este país. Saludos. Saludos a todos. Gracias, Juan. Gracias, bye.